buenas tardes, amigos. Una vez más, aquí nos encontramos desde el sótano de la historia. Mi nombre es Luis Vera y hoy voy a ser su anfitrión en esta pequeña charla que vamos a tener. Hoy nos acompaña Daniel Luján, politólogo y egresado de la carrera de Historia, y Fabián Salles, también egresado de la carrera de Historia. Y bueno, hoy día nos va a traer un tema bastante interesante. Realmente es preocupante lo que estamos viviendo hoy en día con esto del COVID-19, pero al mismo tiempo hay que pensar de que vamos a salir de un momento de estos y bueno, pues lo primero que se nos vienen van a ser las elecciones nacionales, pero también las subnacionales. Estamos hablando de gobernaciones y alcaldías. Entonces es en este punto en que nos hemos preguntado como grupo si es que siempre ha sido así la cuestión de las alcaldías, si es que siempre hemos tenido un candidato del oficialismo y un candidato pues de la oposición y que han ido peleando. Ustedes han visto desde las elecciones que hemos tenido con Juan del Granado, ha sido la cosa como que pelear entre uno, dos o tal vez hasta tres candidatos. Bueno, esta es desde mi percepción. Más antes, muy pocos tenemos de acuerdo, bueno, los más mayorcitos, aquí como Daniel, se acuerdan pues de las elecciones donde estaban Condepa, estaba el MNS, estaba ADN y demás. Entonces, ha habido una evolución y un cambio en esto de las alcaldías, y no solo en esto, sino en el hecho de que nosotros vamos a participar directamente con nuestro voto. Y tal vez antes había una suerte de elección de escoger primero el consejo municipal y luego el alcalde, y al mismo tiempo el tema de las autonomías, de las responsabilidades, y un punto más interesante es que con el cambio a la nueva constitución, tanto alcaldías como gobernaciones se hacen cargo del tema salud. Y bueno, pues hay un sinfín de cuestionamientos y preguntas que nos hacemos, y vamos a tratar de responder algunas el día de hoy. Y bueno, pues quisiera empezar contigo, Daniel. Agradecerte una vez más el aceptar de estar aquí. Y bueno, pues quisiera consultarte a ti o que nos cuentes cómo ha evolucionado las elecciones de los alcaldes y cómo se elegía antes de 1985. ¿Cuál ha sido el cambio trascendental que ha habido en esta forma de elección? Daniel, vamos contigo. Bueno, claro. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias también por este espacio. Bueno, el caso de los municipios, de los gobiernos municipales, de la existencia del alcalde, es realmente una herencia que nos viene desde el periodo colonial. Para nosotros es bien importante analizar eso, porque en realidad surge por lo menos desde la época de las reformas borbónicas, hay una presencia muy fuerte de los gobiernos locales, ¿no? Y de la presencia de la alcaldía como tal, o sea, de un fenómeno del liderazgo tanto de lo que serían las intendencias como internamente el tema de las alcaldías gobernando las ciudades principales, tal vez las capitales, si se quiere decir, o las ciudades de mayor peso, los pueblos tal vez de mayor peso, ¿no? Es algo que va a mantenerse en ese tránsito del periodo colonial al periodo republicano, y que finalmente pues va a tener ciertas modificaciones, efectivamente va a tener ciertas modificaciones. Va a cambiar mucho, por ejemplo, el aspecto de la presencia de la elección del alcalde. De hecho, si bien estamos entrando en el siglo XIX, hablando así, yéndonos un poquito más atrás, yéndonos hacia el siglo XIX, podemos ver que estamos en un sistema netamente centralista, manejado directamente por el Estado central, por un gobierno fuerte y unitario. A pesar de las demandas federalistas que existen, mantenemos un sistema federalista, un sistema unitario, perdón, muy fuerte, pero al mismo tiempo también mantenemos la existencia de estos gobiernos municipales, ¿no? de estas alcaldías, que van a acabar controlando espacios precisamente de mayor acceso y mayor cercanía con la gente. Va a ser la cercanía del poder hacia la gente, y desde ahí pues van a permitir la aparición de liderazgos locales también, ¿no? La aparición de mucho líder
tanto que va a buscar ir hacia los consejos municipales de las principales ciudades, en realidad no solamente de las principales ciudades, que en este caso estoy hablando de las capitales, ¿no? Sino también muchos de estos espacios van a estar ocupados por algunas poblaciones importantes. El, por ejemplo, las poblaciones del Valle Alto Cochabambino, que van a tener una presencia muy fuerte de alcaldes, la presencia importante de proyectos desde el área municipal, por ejemplo. Otras poblaciones, como las poblaciones como Paria en Oruro, o Corocoro en La Paz, Viacha en La Paz también, algunas poblaciones importantes de Yungas, como Chulumani o Coroico, eh, pueblos mineros, zonas de regiones mineras, desde Yayagua hasta Colquiri, pasando por otros lugares posteriormente siglo XX, también van a ocupar van a tener presencia de este tipo de alcaldías, ¿no? Van a tener presencia de algún tipo de organización municipal como tal. Y bueno, pues el formato de elección de estas va a variar a lo largo del tiempo. Desde el siglo XIX, desde la consolidación de la República, bueno, posteriormente al periodo precisamente paralelamente más bien al periodo de los caudillismos, van a ser también las elecciones municipales como tal. Va a aparecer, como en muchos sentidos, va a surgir con mucha fuerza el, el liderazgo de los consejos municipales como tal, que van a estar muy fuertes, van a tener mucha presencia, ¿ya? Pero también esto va a ir modificándose un poco a lo largo del tiempo. Se va a dar hasta aproximadamente las primeras 4 décadas del siglo XX. Va a mantener este formato y este sistema. Las elecciones se van a dar directamente en un consejo, va a depender directamente de un consejo municipal y ya no de una alcaldía como tal, o sea, ya no con la idea de un alcalde como tal, sino de un gobierno, de un consejo municipal que se va a encargar de gestionar toda la situación del municipio, ¿no? Y entonces con este consejo municipal, que va a ser elegido directamente por la población, o sea, va a ser un voto directo de la población, se va a empezar a organizar, ¿no ves? Se van a empezar a organizar planes, el desarrollo de las ciudades, una serie de cosas que van a ser muy importantes. Pero finalmente, hay una reforma muy importante que se produce ya en la década del 40, el 45, precisamente con el gobierno de Villarroel, que da origen y paso a una idea de una estructura municipal mucho más fuerte, que se va a dar precisamente el año 1948, la famosa elección municipal de ese año, que ya va a empezar a establecer el formato de un alcalde municipal votado por voto directo, en este caso, además de la elección del consejo municipal. No va a durar mucho esto porque, bueno, paralelamente a eso va a llegar la revolución del 52 y va a empezar a romper esa lógica. Obviamente el poder del MNR es fuertemente centralista. Aquí ya no se está hablando de ningún tipo de división y subdivisión territorial de todo el orden territorial nacional, sino que solamente se va a enfocar en la elección directa de alcaldes si se quiere decir a dedo, elección directa del Poder Ejecutivo para quienes se hacen cargo de las alcaldías, en este caso de las ciudades principales, y de algunas poblaciones también de mucha importancia, aunque bueno, queda son poblaciones significativamente pocas, ¿no? En realidad, y eso va a durar durante todo el periodo de las dictaduras, desde el 52 hasta 1985. Las elecciones, no va a haber, de hecho, elecciones municipales en todo ese periodo. Por ejemplo, los interesantes avances que se dieron el 48, entre muchos, las primeras aperturas es el voto femenino que se van a dar en ese año y que precisamente, bueno, todavía bajo un sistema censitario va a dar la posibilidad de que las mujeres puedan elegir, pero también puedan candidatearse, es algo que se va a acabar rompiendo, vamos a cambiar completamente de lógica. La elección a dedo de los funcionarios municipales en las alcaldías va a ser algo común en general, dependiendo del gobierno que esté de turno. Básicamente el MNR, por ejemplo, ha elegido puros miembros del MNR. En el caso hablando de un caso específico como es la ciudad de La Paz, casi durante todo el periodo de los 12 años MNRistas, hemos tenido al doctor Gutiérrez Garnier,
José Luis Gutiérrez Garnier, un importante líder político MNRista paceño, que, bueno, además de ser un amplio impulsor de la cultura, también pues desarrolló una serie de planes y modernización igual en algunos espacios de La Paz. Pero igual finalmente otros personajes, también en la época de Mener, está casos como el de Jorge Ríos Gamarra, que es también otro importante alcalde de La Paz, que también fue presidente del Senado, incluso en un momento de su carrera política. O otros personajes, por ejemplo, es emblemático el caso de Barrientos nombrando al general Escobar Uría, tal vez uno de los personajes más particulares salidos desde el ámbito castrense en el país, que realmente pues es un personaje muy particular también por el amplio apoyo popular que se tenía, ¿no? Realmente era un personaje muy querido dentro de la ciudad de La Paz. O en la época bancerista, la aparición de Mario Mercado, más conocido como empresario minero, como dirigente del Club Bolívar, pero que también realizó unas gestiones muy importantes en la ciudad de La Paz. O el mismo Raúl Salmón, que también apareció en muchos momentos del periodo de las dictaduras. Incluso se lo criticó mucho por haber sido parte del gobierno de García Mesa, por haber sido alcalde en el periodo de García Mesa. Y bueno, también aparecieron alguno que otro militar intrascendente, como se podría decir de este alcalde Sánchez, ¿no? Que era un alcalde, si no estoy mal, que lo nombró Padilla en el 78, 79, ¿no? O sea, realmente en ese momento llegaron para cumplir los planes generales del gobierno, acabaron ocupando estos personajes un puesto bien importante dentro de lo que es la estructura municipal. Pero básicamente el problema va a ser que no va a haber un desarrollo de planes municipales independientes, sino totalmente supeditados a lo que sucede en el gobierno central, estoy hablando. Eso se va a dar hasta 1985. En 1985, paralelamente a las elecciones nacionales que se dan este año, también se van a dar las elecciones municipales, donde por primera vez se va a votar otra vez por un consejo municipal, donde el candidato a primer concejal va a determinar la elección de lo que va a ser el alcalde. Y bueno, pues ese va a ser tal vez el primer paso que se va a dar otra vez a una apertura municipal que, como vamos a ver después, más adelante en el programa, para 1994 esto va a reformarse completamente dentro de lo que sería la historia del país, ¿no? Eso, gracias. Bueno, es interesante cómo este centralismo del Estado va a lograr de que el mismo Estado, como tú lo estás expresando, va a ser el que maneje pues todos los gobiernos municipales como los conocemos hoy. Se me han venido muchas ideas a la mente con las nombrado a don Raúl Salmón de la Base y Mario Mercado. Más adelante voy a intervenir, no como panelista, sino voy a dar una opinión sobre estos dos señores. Pero bueno, Fabián, tú tal vez quisieras acotar algo o complementar algo de esto que nos está diciendo Dano. Bueno, antes que nada, hola a todos. Me da gusto volver después de un tiempo largo de pausa, probablemente. Sin embargo, bueno, en realidad, ya escuchando la disertación de Daniel, ha habido una evolución muy clara, ¿no?, del comportamiento de lo que podríamos denominar como poder local a lo largo de la historia, en realidad, ¿no? Sobre todo radicando en uno de los factores que actualmente es un blanco muy fuerte de críticas, es decir, el centralismo, ¿no? Es decir, el centralismo sobre los demás poderes. Por ejemplo, como decía Daniel, en el caso de la colonia sí existían órganos de poder local, al menos dentro de las ciudades y pueblos, en todas las provincias de lo que es la audiencia de Charcas, pero que se denominaban cabildos en realidad, ¿no? Que ese era el nombre del poder local de ese entonces. Sin embargo, cuando nace la República, y me podría remitir, por ejemplo, al caso de la tesis de la historiadora Ana María Seoane, que trata de explicar más o menos cuál es la dinámica del poder local en La Paz. Es decir, que trata de indagar un poco sobre cuál es el origen del centralismo. Hay que tener en cuenta que cuando Charcas se independizó, o sea, pasó a ser la República de Bolivia, hubo una fuerte tendencia secesionista de
en parte de muchos territorios limítrofes. La Paz, por ejemplo, con el Perú, Santa Cruz con el Brasil, Tarija con Argentina. Pero sin embargo, ¿cómo entonces el Estado logra cohesionar esos territorios en base a bajo un espectro nacional, ¿no? Obviamente la tesis de Ana María Seoane se basa exclusivamente en la paz, sobre todo en la estructuración del Estado realizada por Sucre, pero indica que obviamente para mantener esa identidad era necesario suprimir los cabildos y reemplazarlos por otro mecanismo que tenga el control del Estado. Es decir, se suprimen los cabildos, pero no se crea una alcaldía o un municipio sobre la ciudad, sino lo que pasa es de que se crean las prefecturas y las prefecturas ejercen un doble rol, es decir, gobiernan sobre los departamentos, pero también ejercen el poder local. Y esos dos poderes están bajo el control del Estado. Es decir, en el caso que nos atañe, la designación de esa autoridad era una competencia exclusiva del presidente incluso hasta hace poco, con algunos intervalos en el caso del poder municipal, como ya lo explicó Daniel. Entonces, eso hay que explicarlo bien, ¿no? Entonces, eso incluso puede ser como que un antecedente para explicar cuál es el comportamiento, ¿no? De la elección del poder local a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso del siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la predominación de los partidos políticos que gobiernan al menos después de la Guerra del Pacífico. Entonces, cuando se tienen esos antecedentes, generalmente por así decirlo, cuando se tienen esos antecedentes, también hay que tener en cuenta de que los momentos en los que hubo una elección municipal, tanto en La Paz como en otras ciudades, lamentablemente no se puede conocer datos de qué municipios están delimitados en realidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no existen datos accesibles probablemente, o incluso los resultados electorales son muy ambiguos al momento de mostrar esos datos. Entonces, más que todo, el caso ya del retorno de la democracia, ya existe, antes de iniciar eso, el momento de la dictadura y del MNR, que como explicaba Daniel en un principio, yo creo que es el momento en el que es un antecedente para definir la figura del alcalde como parte de una cabeza ejecutiva. Es decir, generalmente la elección de los consejos se basaba más que todo en una especie de parlamentarismo, ¿no? Que incluso se veía reflejado en la forma de la elección presidencial. Es decir, cuando un candidato no cumplía un requisito, la elección pasaba directamente al Parlamento y el Parlamento elegía al presidente. Entonces, y eso pasaba incluso en los consejos municipales. Es decir, el consejo municipal elegía a su presidente y el presidente fungía también como alcalde. Entonces, probablemente este periodo de designación directa haya sido como que el antecedente de darle un sentido más ejecutivo y hasta tal vez un poco independiente, aunque obviamente aún subordinado a las decisiones del gobierno central. Ahora, cuando se inicia el retorno de la democracia, en el caso ya de La Paz, hay que tener en cuenta de que, primero, de que se retorna al proceso de elección parlamentaria del poder local, es decir, los concejales elegían al alcalde y generalmente lo que se elegía eran representantes del consejo municipal, no al alcalde directamente. Pero por otro lado también se forma una tendencia electoral en La Paz de oposición al gobierno central. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que se forma una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene, es decir, de que tanto en la elección presidencial como en la municipal, teniendo en cuenta de que la elección de prefectos no era, aún era una competencia directa del presidente su designación, hay una tendencia de votar generalmente hacia una oposición, tanto como oposición al gobierno central, como oposición a las políticas que lleva adelante el gobierno central, o como tal vez incluso como una alternativa, ¿no? Que es lo que más o menos marca la tendencia en todas las elecciones municipales desde 1985. Eso más o menos sería, entonces, ¿no? Generalmente, eso sería, mejor dicho. Bueno, tienes mucha razón, y ahorita pensando con nuestra lista de alcaldes, es muy cierto de que el alcalde de turno en La Paz ha sido
realmente opositor al gobierno central. Eso yo creo que va a ser un tema de análisis posterior, pero dentro de lo que nos estaban explicando ambos, Fabián, ¿tú cuáles crees que eran los factores necesarios que tenía que tener una persona para llegar a ser alcalde? ¿Qué es lo que se requería? Si tenías que tener un partido como ahora, si es que tenías que ser afín al gobierno, si es que tenías que tener la mayoría en el Consejo Municipal. ¿Cuáles eran los factores que requeríamos antes? Bueno, evidentemente para iniciar tal vez, a partir del 85 al menos, lo que se necesitaba para ser alcalde, en primer lugar era un respaldo parlamentario, pero obviamente eso puede bifurcarse en dos aspectos. Podría ser militante del partido, pero también en algunos casos solamente ser un invitado, digamos, y es decir, ser una personalidad atractiva que pueda resultar ser atractiva para el electorado de ese entonces. O sea, el ejemplo de Raúl Salmón, Carlos Palenque, después, ¿qué más? Carlos Palenque, por ejemplo, podría ser atractivo. En la actualidad, Guillermo Mendoza, por ejemplo, que eran candidatos que resultaban ser atractivos. Obviamente sus resultados electorales pueden diferir mucho, como a diferir su elección, pero eso quisiera dejarlo para más adelante. Segundo, acordándome de una anécdota sobre un compañero de trabajo que tenía hace años, me decía de que en realidad el objetivo, si uno quiera ganar la alcaldía, el objetivo era ser segundo, porque el resto se arreglaba en el Consejo Municipal. Y eso incluso difería mucho. O sea, es decir, ganar una elección, sobre todo con el porcentaje con el que uno ganaba, teniendo en cuenta la distribución de los escaños del Consejo Municipal, podía ratificar tu elección o simplemente evitar que seas elegido. O en el caso de la Paz, incluso como que pactar la elección. Entre el 85 y el 94, el periodo de mandato del alcalde era de 2 años. Entonces, pueden haber, teniendo en cuenta la lista de alcaldes entre de ese periodo, pueden haber casos en que el alcalde solamente gobierna un año, pero y luego se pasa a otro. Es decir, la elección del consejo era como que pactada. Tú entras este año, pero después renuncias y yo entro al año siguiente. Entonces, eso es más o menos, es decir, no solamente tener, esos como que los dos requisitos fundamentales, o sea, tener un respaldo parlamentario, tener un respaldo al final en el consejo que te permite negociar, tal vez, tener... Pero sobre todo yo me puedo centrar en esto, figurar como alternativa y como oposición al gobierno central, que es más o menos como que la tendencia. Evidentemente ese factor puede influir mucho al momento de la votación, pero que también al momento de la designación, al menos hasta el 2010, si no recuerdo mal, eso puede cambiar bastante, ¿no? O sea, porque eso ya influye también en la elección de los concejales y en una designación que ya no es directamente del electorado, ¿no? Sí, Daniel, sobre el mismo punto, tal vez si nos puedes hablar de un periodo un poco más atrás. Me encanta cuando hablan de la colonia, soy una apasionada de la colonia. Y al mismo tiempo quisiera que tú me hables sobre, para ti, cuál ha sido el alcalde, la figura más significativa dentro de los alcaldes que hemos tenido en La Paz. Y bueno, pues aquí yo quería agregar una cosa, no me voy a quedar callado. En este sentido, para mí una de las mejores alcaldesas ha sido Mónica Medina, por un tema más personal que en el análisis histórico de lo que ha hecho, porque realmente ha sido una de las pocas alcaldesas que yo he visto en mi zona presente más de una vez y que sí ha hecho. Entonces, para ti, ¿cuál sería el alcalde más significativo? Y si tal vez nos puedes hablar un poco más de cómo se elegía antes a los alcaldes, cuál era el requerimiento para ser alcalde en el siglo XX o en el siglo XIX, si es que se puede, o más atrás. Estaría estupendo si nos hablaras de eso. Claro. Bueno, hablando un poco yendo un poco más atrás, digamos, usualmente la presencia del personaje de lo que va a ser el Consejo Municipal, ya no tanto hablando tanto del alcalde como del Consejo Municipal,
es la presencia prácticamente de lo que sería, si podríamos decirlo de alguna forma, los patricios de la ciudad, ¿no? Utilizando un paralelismo de lo que sucedía en la Roma de la antigüedad. Eh, Sucedía eso, ¿no? En realidad los miembros de los consejos municipales durante, no tengo el dato de la colonia, pero tengo el dato de ya en el siglo XIX y en el siglo XX que sucede eso, que eran pues personajes con cierto renombre, ¿ya? Que cumplían funciones en general, bueno, los requisitos generales que cumplían estas personas era el ser vecino de la ciudad de La Paz, para empezar, o el ser vecino de la ciudad en la que estaba postulando, y también el hecho de tener, de cumplir los requisitos básicos, ¿no? De votación, para poder ser candidato necesitaba cierta renta, un grado cierto de renta, el ser alfabetizado, leer y escribir, todos estos requisitos que se conocían hasta antes de 1952, ¿no? Que eran enfocados a, a un cierto grupo de gente. Obviamente es tener más de 30, 35 años. Todos estos requisitos eran parte de las posibilidades para acceder a este tipo de cargos públicos. Obviamente, si podemos hablar inicialmente en el siglo XIX y XX, los cargos que los miembros que van a ocupar estos cargos municipales se van a enfocar precisamente en cumplir con algunas mejoras necesarias en las ciudades, ¿no? Hablando de inicios del siglo XX es cuando se va a empezar a introducir, por ejemplo, las luminarias. Van a empezar a nacer luminarias en las calles principales de la ciudad, principalmente todo el centro de la ciudad. Va a empezar a establecer algunos cambios necesarios, modificaciones en la ciudad, por ejemplo, el hecho de las alcantarillas o el embovedado del río Choquiapu, cosas que en parte se va a tener que trabajar también directamente con los gobiernos centrales, pero que va a sentir, digamos, o va a desarrollar una significación muy fuerte dentro de lo que sería la necesidad de cambio de los vecinos con relación a lo que va a pasar con relación a lo que está pasando con su consejo municipal y con su gobierno municipal, ¿no? Por ejemplo, igual se me viene a la cabeza el tema de la planificación urbana, que es muy, muy ampliamente desarrollado igual por este tipo de gobiernos. Nos olvidemos que en el periodo, bueno, entre el 19 y el siglo XX, quienes se encargaban de hacer todo el desarrollo de la planificación urbana van a ser precisamente estos encargados de los consejos municipales, tanto gente bueno, para empezar a organizar cosas como, hablando aquí de la ciudad de La Paz, la apertura de la avenida Arce, que es un impacto muy fuerte, o sea, realmente es la decisión de abrir el espacio hacia el sur de la ciudad, porque va a permitir desarrollar un camino que se va a ampliar hacia mucho más al sur. Casos como la planificación urbana para barrios como Sopocachi o como San Pedro, que tal vez van a empezar a dejar sus características más relacionadas con el mundo comunitario de la parroquia de indios, para volverse a barrios enfocados en una planificación urbana y modernizante mucho más organizada. Casos también como los espacios tal vez de obras públicas, que va a ser muy importante, tanto obras de recreación como también otro tipo de obras, también tal vez en beneficio de la población, o incluso en el manejo de símbolos, la decisión del acomodo de personajes, nominación de nombres de calles, acomodo de esculturas, de monumentos, por ejemplo, o de algún otro tipo de ornamentos públicos, la apertura, por ejemplo, de lo que va a ser la Alameda o el Prado. Cosas como ese estilo yo creo que van a ser fundamentales precisamente porque van a enfocarse en las decisiones de los consejos municipales, ¿no? La presencia del gobierno municipales entonces. Y hablando sobre la segunda pregunta, sobre qué alcaldes son más relevantes. Bueno, dentro de lo que yo creo que de lo que nosotros tal vez hemos vivido, hemos vivenciado, un personaje muy interesante es precisamente Mónica Medina, sin lugar a dudas. Tal vez ahora con
habiendo pasado el tiempo, tal vez más, sin estimar, son más de 20 años, uno realmente se da cuenta de las cosas que ha hecho Mónica Medina. Sí, es un personaje muy interesante. Tal vez en ese tiempo no hemos apreciado el hecho de, y se la criticaba mucho, ¿no? De una alcaldesa joven, mujer, tal vez, si no estoy equivocado, si no me falla el dato, ha sido la primera alcaldesa que ha tenido el municipio de La Paz. Importantes reformas, reordenado el Prado, una cosa que me parece importantísima. Prácticamente gracias a ella tenemos el Prado que conocemos el día de hoy. Ha abierto vías, las ha mejorado, por ejemplo el caso del nudo Villazón, que antes, según lo que se leía, era un caos, el manejo del tráfico. Bueno, la tocó vivir una época donde el desarrollo del tráfico de la ciudad ha estallado, ¿no?, por la aparición de minibuses y otro tipo de transporte libre, pero realmente ha sabido lidiar con todo eso, ¿no? Realmente me parece un personaje muy importante. Juan del Granado, tal vez siendo un poco más cerca, me parece igual, precisamente por el hecho de haber institucionalizado el sistema del gobierno municipal, que antes sí efectivamente se encontraba en un caos por todo lo que estaba mencionando Fabián. Realmente me parece que es muy, muy interesante ver eso, ¿no? O sea, realmente ha logrado sentar las bases de un gobierno municipal mucho más fuerte. Yendo más atrás, entre los más importantes me parece que está Mario Mercado, que ha sido uno de los principales planificadores de zonas, de nuevas zonas, nuevas periferias de la ciudad. Les ha dado el acceso a luz, a agua, ha posibilitado de que pueda llegar transporte público a zonas mucho más alejadas, donde precisamente le tocó un momento en el que la ciudad estaba empezando a crecer, ¿no? Y estaba empezando a crecer de una forma expedida. Él ha sabido cómo desarrollar la planificación de una forma muy correcta. Ha sabido incluso tener la capacidad de ganarse a la gente. O sea, realmente es un personaje que ha tenido mucha astucia no solamente por sus características o por su gran carisma, sino también por el hecho de ser presidente de un club con amplia popularidad en la ciudad de La Paz, como el Club Bolívar. Haber sido todo un personaje en muchos sentidos de la palabra. Yo creo que es interesante, es importante que nosotros tal vez reivindiquemos un poco la presencia y la figura de Mario Mercado, no solamente como dirigente deportivo, sino también como todo un personaje, como todo un patricio, si se quiere, de la ciudad de La Paz. Ha sabido cómo empezar a organizar y a planificar la ciudad de La Paz en su momento, ¿no? Similar al caso de Armando Escobar Uría, me parece que es un personaje que precisamente ha sentado las bases para lo que después se ha heredado Mario Mercado. En el caso de ambos, tanto de Escobar como de Mercado, también es importante su apoyo a la cultura. Realmente es un momento bien importante ver que ellos han dado un impulso muy grande, han abierto las puertas a muchos espacios culturales, desde museos hasta mejoras en ciertos órdenes y ordenamientos públicos, ¿no? Realmente ellos han hecho un apoyo muy fuerte a ese tipo de cosas. Importante también, hablando de eso, me parece, como lo repetí hace rato, José Luis Gutiérrez Garnier, hablando sobre el tema cultural. Él ha hecho un impulso cultural importantísimo. Él, por ejemplo, ha organizado consejos municipales de la cultura, donde se realizaban coloquios, charlas y una serie de investigaciones relacionadas con lo que era la cultura de ese momento, desde la cultura de la ciudad de La Paz, abarcando áreas desde la historia hasta el arte, la arquitectura, habiendo invitado a gente muy importante desde entonces, ¿no? Estoy hablando de finales de los 50, comienzos de los 60, desde los esposos Mesa Gisbert, que han sido parte de su consejo, artistas como Emiliano Luján, como Armando Pacheco, gente como Carlos Ponce Sanginés, que han sido parte y han apoyado este tipo de incentivos que ha realizado este alcalde paceño, ¿no? Lo considero tal vez uno de los más importantes de su época. En general, me parece que hablando de grandes alcaldes paceños, me quedaría con eso. Bueno, sí tienes mucha razón. Creo que la mayor forma de recordar a un alcalde es sobre lo que ha hecho por la ciudad, sobre esto de la planificación urbana. En el caso de Mario Mercado yo diferiría un poco, voy a hacer un poco de propaganda, aquí hay una distinta. Creo que la mayoría la conoces, es la María Lante 2.
en donde el señor Mario Rivero, quien ha sido el urbanista que ha hecho la zona de Llojeta, acusa a Mario Mercado de agarrarse todo el trabajo que se ha hecho y que solo para agradecerle y para que se dé una viabilidad pues a los trámites de la zona, en agradecimiento los colonos han puesto pues su nombre a la avenida Mario Mercado. Pero bueno, pues en la historia oficial va a quedar de que él ha ayudado a impulsar la urbanización de lo que hoy conocemos como Bajo y Alto Llojeta. Fabián, para ti, ¿cuáles han sido las figuras más reconocidas dentro de la alcaldía y cuál ha sido el mejor alcalde para ti que se ha tenido en esta ciudad? Perdón, es muy difícil definir el asunto sobre alcaldes buenos y malos. Creo que teniendo en cuenta también que soy una persona muy bueno, no tan joven, pero hoy que obviamente ha vivido también ciertos momentos, todos los alcaldes han tenido luces y sombras en realidad, ¿no? O unos más luces, otros más sombras, pero de que hubo momentos buenos y malos, los hubo en realidad, ¿no? Como tú lo explicabas con el caso de Mario Mercado, por ejemplo, ¿no? Que en realidad no es una persona prácticamente incuestionable en su administración de la alcaldía, pese a haber estado en bajo un régimen altamente, prácticamente un régimen dictatorial, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, obviamente yo podría mencionar muchos aspectos que hay. O sea, podría mencionar, por ejemplo, los peores alcaldes en realidad, ¿no? Al menos de la última época, o al menos de la época en la que prácticamente la alcaldía se encontraba en un caos institucional y que se reflejó incluso en un caos de infraestructura y de servicios, ¿no? Que por lo menos habría sido la época a partir de la participación popular, sobre todo, ¿no? Donde prácticamente los alcaldes duraban un año y donde obviamente las tres gestiones antes de Juan el Granado, Germán Monroy, Gaby Candia y Luis Andrade como titulares de la alcaldía, porque en realidad hay espacios en los que no hay, encontrar una lista de alcaldes, pero hay espacios en los que no se mencionan, probablemente sean alcaldes interinos, ¿no? Por ejemplo, el caso más reciente, Omar Rocha, que fue el alcalde interino, pero no se menciona en la lista de alcaldes. Entonces, pero volviendo al tema, por ejemplo, esos tres últimos alcaldes estuvieron envueltos en grandes casos de corrupción, en realidad, ¿no? Obviamente, en el caso, por ejemplo, de Gaby Candia, por ejemplo, yo sabía que había, que aún estaba en proceso su trámite. Lupe Andrade ha llegado a instancias internacionales y prácticamente le está pidiendo una indemnización al Estado, es decir, de que probablemente las acusaciones que le hicieron fueron infundadas, y en el caso de Germán Monroy Chazarreta terminó en la cárcel. Creo que actualmente está libre, pero prácticamente ya no es una figura relevante en ninguna parte. Al igual que Omar Rocha, que prácticamente para muchos fue el recuerdo de mala administración municipal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decirlo, en el caso malo, podría decirte que esos fueron los peores alcaldes. En el caso bueno, Juan el Granado le dio una estructura institucional a la alcaldía, pese a quien pese. Pero lamentablemente es una institucionalidad muy frágil que puede cambiar con los devenires políticos, lamentablemente, que es lo que caracteriza prácticamente a toda la institucionalidad en sí, ¿no? Del país, tanto poder central, poder ejecutivo, poder legislativo, pero la alcaldía es una institucionalidad establecida, pero con una institucionalidad muy frágil. Eso se comprobó con la gestión de Omar Rocha, que por ser afín no afín, sino que era como que oposición, quiso prácticamente provocó un pequeño caos institucional, pero lo provocó. Entonces, eso es probablemente lo bueno de Juan el Granado, ¿no? Además que también ha gobernado, ha tenido al menos su primer periodo fue un periodo de una crisis terrible, ¿no? La inundación del 2002 fue una muestra terrible del caos de infraestructura que tenía la alcaldía, sobre todo teniendo en cuenta de que la ciudad no está establecida sobre un territorio geográficamente estable, ¿no? Entonces, la gestión de Juan Granado probablemente haya sido la pionera en dar inversiones en infraestructura de prevención de riesgos, sobre todo en época de lluvia. Hay muchos problemas todavía, pero esos problemas se hubieran agravado igual o de peor manera que el 2002 de no haber sido tal vez por esa gestión, ¿no?
Por otro lado, en caso de infraestructura, por ejemplo, podría mencionar a Ronald McLean, por ejemplo, ¿no? Cuya gestión fue la ejecutora del Puente de las Américas, que probablemente sea el antecedente de la vialidad que se le intentó dar al municipio, y fue el antecedente de dos proyectos de infraestructura parecidos, de la unión de las laderas este y oeste, ¿no? Los puentes trillizos y el puente gemelo de las Américas, ¿no? Que se construyó recientemente. Por otro lado, y bueno, para finalizar, tal vez el caso más reciente, Revilla, ¿no? Que en realidad cuya gestión fue la que lanzó el transporte municipal. Y eso fue obviamente una respuesta a la deficiencia del transporte sindicalizado, ¿no? Desde entonces, y que obviamente marca un antes y un después en la evolución del transporte, teniendo en cuenta que el transporte municipal se encontraba disponible desde finales de los 80, ¿no? Con la aplicación del 21060, y que obviamente eso se cedió al transporte sindicalizado, que monopolizó el transporte urbano. Y obviamente también hay casos de la construcción de hospitales. Las autonomías regionales y locales, en muchos casos, aún siguen subordinadas al poder central, dado que se delegan competencias, pero no se delegan recursos, o no se delegan mecanismos que faciliten eso. O sea, es decir, las alcaldías y las gobernaciones aún tienen que responder, por ejemplo, al Ministerio de Economía sobre cómo gastan sus recursos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la independencia de poderes, que probablemente lo tengamos que ver más adelante. Pero, por ejemplo, hubo una concesión de infraestructura hospitalaria, le guste a quien le guste, pero la hubo. Entonces, que incluso en la actualidad se trata de responder con las falencias o con los aciertos que se tengan al respecto, ¿no? Entonces, probablemente eso sería como que mi balance entre las gestiones municipales, ¿no? Es decir, que no podemos hablar bien de todos, pero tampoco es necesario hablar mal de todos, ¿no? Porque de todos modos, de todas esas gestiones se sacan lecciones y se sacan también críticas, o se sacan incluso legados, ¿no? Que incluso yo creo que podríamos hablar de eso más adelante. Bueno, traes pues a la memoria hacia los alcaldes y a las propagandas que se hacían. ¿Quién no se acuerda de la propaganda de los colores con McLean, o el día que la ciudad de La Paz amaneció con un sinfín de grafitis que decía Juan sin miedo viene? No sé si se acuerdan, ha habido por la zona de esos pequeños grafitis. Pero en lo último que decías, Fabián, sobre las autonomías y el poder real, como sabemos, el 2010 se da la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, la Ley Andrés Ibáñez, y cualquiera diría pues de que ya pues el gobierno municipal tendría una autonomía total para ejecutar obras o para hacer los proyectos. Pero ¿qué tan real ha sido esta autonomía municipal? Y si es que ha cambiado algo con el tiempo, si es que antes tenías más control, menos control o más libertad para hacer estas obras y el presupuesto que te daban. No sé si nos podrías hablar un poco de eso. Bueno, probablemente al principio yo pensaba de que en realidad, por ejemplo, tenía la impresión de que, por ejemplo, La Paz tenía cierta autonomía, incluso cierto prestigio, ¿no? Sobre el gobierno, antes del que el gobierno central. Como lo explicaba en un principio, la tendencia electoral del electorado para elegir alcaldes también era como que se reflejaba sobre todo en el candidato o en la opción que parecía en oposición, ¿no?, al partido de gobierno. Sin embargo, también hay casos en los que, por ejemplo, hubo casos en los que el alcalde se llevaba muy bien con el presidente, es decir, había relaciones, ¿no? Pero también yo creo que el municipio actuaba de una forma probablemente ambigua en realidad, ¿no? Es decir, por un lado podía conseguir financiamiento de una forma independiente, pero por otro lado seguía dependiendo, al menos en sus gastos administrativos o de otras obras del gobierno central, en realidad, ¿no? Probablemente. Por otro lado, también incluso la autonomía del poder municipal haya sido tal vez incluso política, ¿no? Por ejemplo, revisando la memoria de la gestión del Juan del Granado, había una cosa que destacaban, que por ejemplo, cuando hubo el motín policial del 2003 y el enfrentamiento con los militares, el Palacio Consistorial estaba como que a cuadras de la Plaza Murillo, y mientras se quemaba la vicepresidencia, que era al frente, o la alcaldía del Alto,
porque se reflejaba en los partidos de la coalición y ese tipo de cosas, los edificios municipales han permanecido prácticamente intactos. Es decir, no se presionó, no fueron producto de la población iracunda, ¿no? Que ha procedido a destruir esos edificios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí eso es probablemente una de las cosas que probablemente se tengan que explicar en un futuro, ¿no? La autonomía del poder municipal frente al gobierno, tanto de una forma administrativa y financiera como política, ¿no? En realidad, ¿no? Aunque obviamente en los últimos años, cuando se implantó la autonomía, que es un proceso, que fue un proceso más o menos, para mí, ambiguo e incluso hasta inverosímil, por ejemplo, no sé si recordarán el referéndum del 2006 que decía, ¿qué departamentos quieren ser autónomos? Pero luego el 2009, a los departamentos que no fueron autónomos, vamos a volverles a preguntar de nuevo, y como estaban afines al MAS, van a votar que sí, porque el MAS es autonomista. Entonces es un proceso muy ambiguo e inverosímil, ¿no? Y eso incluso se refleja en La Paz como autonomía municipal. Ahora, por otro lado, ahí desde el 2000 las perdió. Y ahí viene también no solamente la disputa entre el poder municipal, que quiere mantener una cierta independencia ante el gobierno nacional, que demuestra una injerencia, ¿no? En realidad sobre las acciones, sobre las funciones del gobierno municipal, por ejemplo, creando programas paralelos. El programa Barrios de Verdad, por ejemplo, tenía un programa paralelo financiado por el Ministerio de Planificación, supuestamente para cubrir las necesidades. El gobierno de Morales promocionó a dirigentes para que obviamente hagan las denuncias a la alcaldía, pero también como que promocionaba con los diputados, así, obras que supuestamente vendrían a auspicio del gobierno. Que son cosas, o sea, no solamente había una disputa política, sino también incluso una disputa administrativa, ¿no? Y es súper complicado en realidad, ¿no? Ahora obviamente esta cosa está un poco más porque obviamente la actual administración es parte del oficialismo, pero es algo que se podría estudiar, ¿no? No solamente en el caso de La Paz, podríamos ver también el caso de por lo menos las ciudades capitales, ¿no? O incluso en algunas alcaldías provinciales, en realidad, donde, por ejemplo, fuerzas tan hegemónicas como los partidos políticos tradicionales o el propio MAS no han logrado penetrar en esas estructuras. A manera de un ejemplo, por ejemplo, desde el 2004 hasta ahora, no hubo una penetración del movimiento socialismo en Jesús de Machaca, donde prácticamente la alcaldía sigue siendo controlada por un pueblo indígena que se llama Mancomunidad de Comunidades de Jesús de Machaca, Macogma. Y es obviamente una muestra también del poder local que se pueda tener, ¿no? Pero eso es algo que aún creo que está pendiente de estudio y que probablemente se estudien de acá a unos años, ¿no? Pero generalmente esto sigue siendo parte de los análisis políticos contemporáneos. Bueno, nos traes a la memoria la famosa Marcas de Verde de Jesús de Machaca. Y bueno, para ti, Daniel, ¿tú crees de que ha venido a hacer un gran cambio esta ley del 2010 sobre las autonomías? ¿Tú crees que se tiene una autonomía total en los departamentos, en los municipios, o seguimos supeditados todavía al gobierno central en cuestión de recursos, de ejecución de obras y de otros aspectos muy importantes para todos los pobladores de la ciudad? Bueno, en general me parece que esta ley de autonomías, la ley Andrés Ibáñez, es como una consecuencia directa de todo lo que viene sucediendo a lo largo de los últimos años, ¿no? No se puede entender esta ley de autonomía sin antes analizar la ley de participación popular de 1994. Precisamente es la ley de 1994 es la que te permite una serie de aperturas, una serie de posibilidades, por lo menos a nivel municipal, hablando a nivel municipal. Me parece que en este caso los gobiernos municipales, como gobiernos locales, están mucho más avanzados y cuentan con mucha más experiencia que, por ejemplo, los gobiernos departamentales, ¿no? Viendo un caso tal vez más específico, o incluso lo que sería esta autonomía indígena originario campesina, ¿no? O sea, realmente el municipio ahora se encuentra con relativamente más estabilidad, precisamente gracias a la consecuencia directa de esa primera ley, de la ley de 1994. Que esto
ha otorgado a los municipios ya una autonomía muy, muy fuerte, muy plena, de decisiones, de manejo de presupuestos, de manejo de planes, planificación, el uso de ciertas competencias que antes eran únicas del gobierno central, que precisamente gracias a esto ha permitido todo esto, que estos planes pues sean parte de la estructura municipal, para que sea un gobierno que esté más ligado, más directamente relacionado con lo que es la población, ¿no? Donde se vive. Y eso ha permitido que con sus errores, con sus avances, con sus aciertos, con sus luces y sombras, realmente la autonomía municipal hasta el día de hoy funciona bastante bien. A pesar de que, bueno, viendo los últimos casos, lo que era, por lo menos en las zonas rurales, pues el caso del uso desmedido que realizaba el expresidente Morales de la entrega de obras manejadas directamente por recursos estatales y no de los recursos de los mismos municipios, era pues una situación un poco complicada, ¿no? Porque realmente eso como que frenaba un poco y yo creo que eso lo vamos a ver como con una consecuencia directa en estos próximos años, ver cómo tal vez, por lo menos en las zonas rurales, ha frenado un poco el avance municipal. Realmente ya había muchos, y existen muchos expertos municipalistas, gente que puede desarrollar tranquilamente planificaciones, POAs, presupuestos generales para los municipios, y mucho de eso, lamentablemente, por lo menos en el campo, se ha visto menguado en estos últimos años, ¿no? Por precisamente la presencia muy fuerte del Estado en algunos lugares. Que bueno, tal vez ha cubierto algunas necesidades, efectivamente puede haber cubierto muchas necesidades, pero también ha otorgado muchos elefantes blancos, ¿no? Que yo creo que igual a la larga vamos a ver realmente las deficiencias de estos. Pero así hablando en general, me parece que vamos a ver esto como un problema a la larga muy fuerte, ¿no? Por lo menos dentro de lo que es la presencia rural. Dentro de lo que serían los municipios, tanto esta ley como, bueno, es una seguidilla de leyes, tanto la del 94, también sería la del 2004, que es cuando se da la posibilidad de apertura, cuando se le quita el monopolio a los partidos políticos para las elecciones, abriendo el espacio a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, donde precisamente se da un siguiente paso para el tema este de la elección de personalidades, de personajes, de otro tipo de grupos que puedan acceder también a controlar los gobiernos locales, ¿no? O sea, realmente es como darle un espaldarazo a la idea de como repetí hace rato, de los patricios de los centros, de los municipios, de las ciudades, qué sé yo. Es como para darles un espacio de apoyo para que gente que está directamente relacionada con su municipio pueda también la posibilidad de acceder. Y utilizando el ejemplo que realizaba Fabián de Jesús de Machaca, es realmente un ejemplo muy, muy importante, ¿no? Porque es la organización de un pueblo indígena que está directamente autoadministrándose. Yo creo que vamos a ver tal vez ahí ya estamos viendo, porque ahora es una autonomía indígena, ¿no? En este caso, vamos a ver un tipo de organización ejemplar muy particular en el caso de este municipio, o de este centro de autonomía indígena ahora, ¿no? O sea, realmente, ojalá que se pueda funcionar eso también, pueda cotejar ese tipo de avances con lo que es los planes municipales, el desarrollo de presupuestos, obtención de recursos en beneficio para el resto. O sea, realmente eso yo creo que puede ayudar bastante a que se pueda conseguir, se pueda organizar de una forma mejor todo lo que sería el trabajo municipal, ¿no? En este caso. Y bueno, pues habrá que ver todavía qué sucede con otros casos de lo que no serían municipios, lo que serían especialmente las autonomías departamentales. Me parece que en ese aspecto se ha avanzado todavía muy poco. Yo sé que puede dar para más eso. Yo creo que se puede dar algún tipo de posibilidad a futuro de mejoras, de avances, de reformas tal vez para que podamos implementar fuertemente ya un modelo de un estado compuesto, un estado en base a varias composiciones e incluso, ¿por qué no pensar en un estado federal, ¿no? O sea, realmente
alejarnos tal vez de esta idea muy fuerte del centralismo que nos ha afectado, como hemos visto, muchos aspectos de la vida, de nuestra historia, pero que en realidad hemos logrado ciertos avances, ¿no? Es que me parece que es importante que no nos frenemos ante esto. Eso sería. Tienen mucha razón al hablar que esta descoordinación con el gobierno central hace de que las alcaldías realmente no cumplan un propósito pues grande ya. Mucho se ve de que, como ustedes dicen, la alcaldía está planificando un hospital de tercer nivel y el gobierno viene y hace una obra que distrae esto y que tal vez se podría reinvertir mejor en el lugar, como ustedes dicen, los elefantes blancos, las famosas canchitas, que con el presupuesto de la canchita podrías hacer poner la base para un buen hospital, para un mejor centro de educación o tal vez ir un poco más allá sobre la cultura. Pero Daniel, al hablar de esto, se me viene a la cabeza de que el mismo gobierno central trata de evitar la figura de los alcaldes municipales o de las autoridades regionales para evitar que se creen nuevas figuras políticas. Y sobre esto, ¿tú dirías de que la alcaldía o el gobierno municipal o la prefectura o como lo conocemos ahora, el gobierno departamental, es un trampolín para esta figura? ¿Cuán real es este poder municipal que tiene el alcalde o el gobernador en este caso para luego ser una política, una persona pública para que pueda acceder a otros cargos más altos? ¿Y cuán real es este poder municipal que va a adquirir esta persona o este partido en sí para lanzarse a una candidatura más allá de su municipio, su departamento? Si podría llegar a ser presidente, prácticamente ganaría ese poder entrando a la alcaldía, o solo es meramente regional el poder que se gana. Puede ser de ambas posibilidades. El liderazgo local muchas veces repercute en un liderazgo nacional. El más claro ejemplo es Evo Morales, me parece. De hecho, Evo Morales es una consecuencia directa de otra reforma de 1994, que es la reaparición en este caso de los diputados uninominales, ¿no? Precisamente estos diputados uninominales son los que van a posibilitar la reterritorialización de los gobiernos, o bueno, de la representatividad. Va a recuperar la idea de que el territorio también tiene importancia para la representación a nivel parlamentario. Yo creo que ese es un tema que también se le podría hablar. Tal vez es un tema muy aparte, pero que también se podría hablar, y que es prácticamente una idea de retomar lo que sucedía hasta antes de 1952, ¿no? Antes de 1952, además de la presencia de municipios, también existía la presencia de los diputados representando lugares específicos del territorio, a nivel provincias en este caso, ¿no? Ahora es a nivel de las circunscripciones uninominales, que tienen una estructura que, si bien es parecida, no es la misma, ¿sí? Y todavía comparte con la estructura con la idea de los plurinominales, que tienen una representación tal vez mucho más abierta, más general, no tan territorial. Pero igual es una aparición de liderazgos locales bien importante. En muchos casos ha sucedido que muchos de estos primeros diputados uninominales han sido también, han logrado después saltar hacia las alcaldías de sus municipios o de las zonas que representaban. Importante es Juan del Granado, que es tal vez el primer diputado uninominal de las zonas, lo que era antes la circunscripción 10 de la ciudad de La Paz, que representaba todo lo que era la zona de Jeta, San Pedro, Sopocachi, San Jorge, etcétera, etcétera. Que bueno, pues utilizó precisamente su liderazgo a nivel de diputado uninominal, precisamente para poder de ahí dar el salto hacia un liderazgo local, e incluso ha intentado saltar hacia un plano más nacional, ¿no? Lamentablemente no le funcionó muy bien. Después hay casos particulares, ¿no? El caso
similar al de Juan del Granado, podría ser también los casos de René Joaquino y de Manfred Reyes Villa, ¿no? Que bueno, empiezan a surgir como personajes individuales dentro de esos municipios, tanto en el caso de Potosí como de Cochabamba, y precisamente el éxito que han tenido como alcaldes, el éxito que han obtenido precisamente por hacer bien el trabajo a nivel municipal, es lo que ha empezado a darles el salto adelante a pensar en organizar para empezar a organizar una estructura partidaria propia, alejada de lo que se llamaban en ese tiempo los partidos tradicionales, y también teniendo ciertos éxitos a nivel nacional, ¿no? Y especialmente a nivel departamental, o sea, en los departamentos donde los representaban. Bueno, en ambos casos, pues, tal vez el más emblemático es el de Manfred Reyes Villa, entonces viendo también el peso que ha tenido ese territorio, lo que es el territorio de Cochabamba, que tiene un peso muy fuerte dentro de todo el orden nacional. Hay otros casos parecidos, ¿no? Podríamos ver casos también de exalcaldes que han decidido más bien saltar hacia las representaciones sea de diputados o senadores, ¿no? Tal vez dando el caso inverso. O casos similares con diputados que después se lanzan a espacios de alcaldía, ¿no? Con éxito o también sin éxito. Realmente esto da mucho para hablar, realmente no podría llegar a determinar que puede ser una fórmula exitosa. Efectivamente puede ser, pero también puede ser un ejemplo claro de fracaso, como le ha sucedido al mismo René Joaquino. René Joaquino ha surgido prácticamente de la nada en el Consejo Municipal de Potosí. Su primera elección la gana, si no estoy mal, con el casi 70% de apoyo. El año 99 se lo empezó a considerar realmente como un alcalde muy exitoso en su época. Y después, cuando se decide lanzar a nivel nacional, no acaba ganando, consiguiendo ni el 3%. Y finalmente acaba siendo un relegado senador del masismo, prácticamente repudiado incluso por los que eran sus seguidores, ¿no? O sea, es un caso tal vez lamentable de un personaje muy interesante, ¿no? Efectivamente en su época. Sí, o sea, es un factor bien interesante porque cualquiera diría de que esa es la escala, la forma en la que tienes que ir subiendo para hacerte conocer, pero como tú dices, hay muchos casos en los que por más buen alcalde y prefecto que haya sido o gobernador, no es un equivalente a que puede ser un buen presidente o una figura intermedia, ¿verdad? Para ti, Fabián, ¿esto influiría mucho, el hecho de ser autoridad municipal para luego ser autoridad nacional? Bueno, evidentemente, en la actualidad, pese a que se han hecho avances, por así decirlo, no significativos, pero se hicieron avances al fin, mejor dicho. Aún no se potencia en realidad el poder local, ¿no? De una forma de la forma que tenga un alcance nacional, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, por ejemplo, hay mecanismos, perdón, antes de empezar con eso, yo quise, por ejemplo, si vemos un recuento de los presidentes desde el inicio de la democracia, ninguno ha llegado a ser alcalde, gobernador o un líder local en realidad en sí, ¿no? Probablemente la excepción sea Evo Morales, pero no han tenido, o sea, han tenido una trayectoria política muy distinta al espectro local o regional, ¿no? Entonces, y también hay que ver que también los mecanismos del poder local son muy diferentes en los departamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, el Comité Cívico Pro Santa Cruz es muy poderoso, incluso influye sobre los espectros regionales y locales, pero por ejemplo, en La Paz, esos mecanismos alternos no son visibles. O sea, no hay comités cívicos, no hay, por ejemplo, movimientos obreros significativos, ¿no? O son movimientos que están muy subordinados a otras directrices, o, por ejemplo, juntas vecinales, pero cuyo carácter es más reivindicativo que político, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Generalmente, como también creo que lo afirmaba Daniel, el espectro de la política es así. El intento más serio de llegar
a tener éxito probablemente para llegar a la presidencia dentro del poder local sea Manfred Reyes Villa, pero obviamente la candidatura le quedó grande en muchos aspectos. Entonces, y en otros casos, como el de Juan de Granado, ni siquiera pudo obtener un resultado electoral que por lo menos le permita salvar la sigla, ¿no? Entonces es muy difícil en este contexto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el marco legal de los partidos políticos, el contexto en el que se mueve y obviamente incluso su legado de poder, ¿no? Actualmente los partidos políticos siguen en severa crisis, ¿no? Y aún incluso el MAS sigue manteniendo cierta hegemonía sobre aquello. Entonces, eso probablemente sea uno de los principales problemas, ¿no?, que se tenga, y que el poder local va a tener mucho por hacer para por lo menos proyectarse a nivel nacional, pero por el momento no se ve eso. Probablemente tal vez sea para concluir, ¿no? Sí, realmente es una pregunta que muchas veces nos hacemos al ver que figuras locales han resaltado, por lo menos en estos tiempos, en octubre, que ya hemos visto lo que ha pasado. Muchas personas se preguntan en la calle si es que con la experiencia en el comité cívico Camacho podría ser un buen presidente. Particularmente creo que no, pero bueno, nunca ha sido de mi agrado el señor, no sé, o tal vez un Percy Fernández que nos venga y nos carajee, ¿no? Ahí en plena conferencia de prensa y que haga todos sus desmanes. Pero bueno, esa es ya otra cuestión para analizar, es más personal. Y bueno, pues para terminar, Fabián, yo quisiera que tú, desde tu punto de vista, nos digas cuál es la fórmula necesaria para que una personalidad sea alcalde hoy en día. O sea, ¿qué es lo que necesita una persona para postularse, para que pueda llegar a estos estratos de poder? Si es que necesita dinero, si es que necesita carisma, fama, tal vez alguno de los que nos escucha pueda agarrar y tomar estas fórmulas que ustedes nos van a decir y se anime pues algún rato a lanzarse a la alcaldía. Bueno, probablemente existen muchos factores, ¿no?, que puedan determinar que puedan determinar en realidad, ¿no?, cuál sería el impulso que pueda tener un eventual candidato, teniendo en cuenta de que aún hay una fecha para una elección municipal ni regional, por así decirlo. Entonces, o sea, en primer lugar, no sé si sea necesario, volviendo tal vez a la primera pregunta, ¿será necesario un respaldo partidario donde los partidos políticos son casi inexistentes? Eso es una de las grandes interrogantes, ¿no? Probablemente incluso se tengan que realizar varias reformas al sistema de partidos políticos para aquello, ¿no? Y sobre lo que hablaba anteriormente, potenciar el poder local, que obviamente no tendría que representar una pretensión secesionista, ¿no?, del Estado nacional, por así decirlo. Por otro lado, viendo en el caso de La Paz, volviendo al tema de resultados electorales, el electorado siempre se mueve por una alternativa ante el partido de gobierno. O sea, Condepa era como que la alternativa y la oposición al modelo neoliberal del MNR y el ADN, el MCM era la alternativa al sistema de crisis de partidos, y obviamente en una primera parte, en una segunda parte era la oposición al MAS en el gobierno y con su decisión, bueno, con su hijo, por así decirlo, Solvo, pero actualmente Solvo es parte del oficialismo, ¿no? Entonces, eso incluso puede influir en que eso se refleje en el electorado, teniendo en cuenta también que Revilla ha tenido muchos cuestionamientos en su segunda gestión. Además que, ahora, por otro lado, no sé si sea como que la alternativa para que el MAS llegue a ganar la alcaldía, porque por el momento no representa ya alternativa nada, es parte es parte del antiguo sistema, ¿no? De un sistema que, si bien no terminó de cerrarse o de caer, está muy debilitado y en una crisis eventual, ¿no?, que pueda dar paso a un nuevo sistema o a una profundización o a que se profundice de una gran manera y que incluso puede influir, ¿no?, sobre el desenvolvimiento local en un futuro cercano.
Y por otro lado, también las propuestas electorales incluso ya van a tener que cambiar de sentido, ¿no? El tema de la pandemia ha dejado muy en claro de que existen problemas serios en dos asuntos que han sido completamente ignorados. Probablemente sea la primera vez en que la salud y la educación tengan un poder preponderante al momento de establecer propuestas electorales, tanto en el nivel central del Estado, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, como también en la conformación de los poderes locales y regionales. Entonces, eso probablemente sea la primera vez, o que si bien no se concrete, pueda tener un papel primordial, ¿no? Para el momento de atraer al electorado. Entonces, probablemente sea eso. Entonces, hay que ver cómo se configuran eso. Se romperá el esquema del electorado de votar por alternativas o por oposición al gobierno central. La salud y la educación serán prioridades, o finalmente habrá un nuevo espectro que no sabemos que pueda definir incluso, ¿no? los resultados electorales en el futuro. Eso lamentablemente no podemos predecir, ¿no? No creo que para un historiador sea su función predecir qué es lo que pueda pasar, ¿no? Pero sí, obviamente, en base al pasado se puede dar, ¿no? Algunas conclusiones. Sí, sabes, lo que dices es realmente muy importante. Esta pandemia ha hecho de que cuestionemos qué es lo que queremos en las propuestas de nuestros candidatos actualmente. El tema de la salud, que siempre ha sido uno de los pilares más descuidados de todos los gobiernos municipales y centrales, y la educación, que para mí es un tema que tocas y que es muy necesario analizar. Más de un analista está diciendo de que esta educación por la pandemia se va a volver más elitista, de que solo cierto sector de la población va a acceder a la educación debido a las nuevas formas que se están dando, educación vía internet, vía otros medios alternativos que no sean los presenciales. Es una tarea que tenemos que darle a los nuevos candidatos que se van a postular. Para ti, Daniel, ¿cuál sería la fórmula para un buen alcalde? No sé, tal vez nos digas que nos dé la cura para el coronavirus o tal vez alguna otra alternativa. Para ti, ¿cuáles serían los requisitos necesarios? Bueno, hablar de requisitos es también algo complejo. Me parece que lo que mencionaba Fabián hace rato es importantísimo, el hecho de que bajo esta nueva coyuntura, pues muchos aspectos, muchas cosas van a cambiar. Tal vez no estamos dilucidando todavía bien qué es lo que va a suceder, qué pasos más se van a dar para ver qué es lo que va a suceder aquí a futuro. Pero de todas formas, pues realmente me parece que va a ser necesario. La presencia de la salud y la educación en los programas de gobierno va a ocupar un espacio muy importante. E incluso el acceso a la tecnología, acceso a internet, que precisamente como decías tú, Lucho, realmente se está reflejando mucho de eso, ¿no? Hay lugares y personas que tienen tal vez un acceso a internet mucho más amplio que otros, y eso realmente posibilita de que el acceso a la información sea mucho más amplio para algunas personas con respecto a otras. Realmente está desnudando muchas de nuestras falencias en la pandemia esta. Pero hablando ya específicamente sobre requisitos o sobre qué cosas tendría que hacer, además, un candidato ideal ahora, además de ocuparse en estos tres aspectos tan importantes como son educación, salud y acceso a información, me parece que también tiene que mantener algunas cosas que han existido en este tiempo y que tal vez nos parezca lejano, pero que incluso yéndonos 50, 100 años atrás, también eran elementos importantes, ¿no? Esta cercanía a la población, esta necesidad de mejoras a los lugares donde vive la gente, es la necesidad de tener la presencia del gobierno municipal como algo cercano, como algo natural para la población, para que tenga esa idea de que el gobierno municipal sí se está ocupando de ellos, de la población, de los vecinos, de las ciudades, que se posibilita, por ejemplo, el tema de los accesos a servicios básicos, que es muy importante.
Bueno, sí, hablando en general, me parece que son, más allá tal vez de salir de los, de los famosos discursos populistas, ¿no? Que siempre se dan, me parece que es bien importante que podamos ver eso, ¿no? Podamos realmente darnos cuenta de la importancia que va a tener la necesidad de tener una estructura institucional organizada, de realmente presentar un gobierno municipal fuerte que pueda hacer, que pueda cumplir con los deseos y las necesidades de la población, eso principalmente. Bueno, nos hemos extendido un poco de la hora, chicos. Agradecerle su presencia y bueno, pues dejarle la tarea a quien nos escucha de pensar esta vez por quién vamos a votar si es que queremos alguien que nos entregue qué tipo de obras, qué tipo de avances y dejar de pensar solo en el partido al que estás representando o en la clase social a la que pertenece y demás. Bueno, chicos, agradecerles una vez más, gracias por todo. Y bueno, pues nos encontramos en la próxima desde el sótano de la historia. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, Daniel, también. A veces pienso que no se puede comprar lo que bajo el cielo no está. ¿Quién me podrá decir? Porque algún día el amor es un par de